muchas gracias a Ventas de Seguridad por esta oportunidad y, bueno, saludar a todos los atendientes a este webinar. Como comentaba Dubán, mi nombre es Antonio Pérez, soy el director de ventas para América Latina y Caribe de la compañía NVG Firebridge, compañía con cuartel general en Canadá. Por tanto, todas las soluciones de la gama Chariot que les voy a hablar hoy son equipos todos fabricados en Canadá. Aunque ya hace un tiempo, es posible que tal vez algunos de ustedes pues todavía no estén familiarizados con este nombre o en este nuevo nombre, digamos, de la compañía. Tal vez ustedes desde hace muchos años conocen la compañía NVT o NVT. Desde hace aproximadamente 3 años y pico, NVT fue adquirida por una compañía canadiense de nombre Firebridge y de ahí un poco la adaptación a ese nuevo nombre. Como bien les comentaba Dubán, el título de nuestra presentación hoy hace mención a dos conceptos específicos y antes de entrar a hablarles de nuestras soluciones en sí, lo que voy a hacer es hacer una breve mención a esos dos conceptos. Uno de ellos seguramente ya lo conocen ustedes, es el IoT, Internet of Things, Internet de las cosas. Hoy en día este concepto hace que hayamos evolucionado de alguna manera en todos sus negocios, en lo que antes era una serie de aplicaciones individuales, aisladas, como podrían ser instalaciones de seguridad, de telefonía, de control de acceso, etcétera, etcétera, a soluciones mucho más integradas debido básicamente al medio de transmisión en el que toda esa serie de comunicaciones, digamos, se aunan a través del Internet o a través del Ethernet. Eso hace que ese concepto genérico abarque a toda una serie de requerimientos en el mundo IP. Eso afecta pues a lo que son cámaras IP, pero también a otros dispositivos como puedan ser teléfonos IP, sensores, controles de acceso, parlantes IP, vídeo de colaboración IP, puntos de acceso de Wi-Fi y en general todo lo que son los switches LAN e infraestructura relacionada. Es algo a lo que seguramente sus empresas, sus negocios están ya atendiendo y si no lo están haciendo, lo van a hacer en el futuro. Dentro de esa tendencia también es donde NVT Firebridge como compañía fabricante de alguna manera se ha adaptado también y nuestras soluciones ya no son solamente soluciones de transmisión para cámaras IP, sino que el concepto o las soluciones que nosotros ofrecemos, el enfoque es global en toda esa serie de dispositivos o de necesidades de transmisión que seguramente ustedes tendrán dentro de sus empresas, si son usuarios finales, y seguramente muchos de ustedes, imagino que la mayoría son instaladores o integradores de sistemas, están evolucionando también hacia una forma de prestar no solamente soluciones aisladas, sino soluciones conjuntas. Ahí donde entra el segundo concepto que se menciona en el título. Este seguramente es un concepto un poco más desconocido para ustedes. Es un concepto en el que realmente podríamos estarnos toda la sesión, incluso hacer una sesión de varias horas hablando de este concepto, pero obviamente no hay tiempo. Yo lo que les voy a hacer es una pequeña introducción y les voy a dar, digamos, el material para que de alguna manera hagan ustedes su tarea y extiendan un poquito ese conocimiento de este concepto. Este concepto de LAN moderna
está basado en un white paper, en un documento técnico elaborado por la empresa Frost & Sullivan. No sé si lo conocen, pero Frost & Sullivan es una empresa que se dedica a editar estudios de opinión sobre temas de actualidad tecnológica. Y Frost & Sullivan publicó este white paper, ven aquí en la parte derecha es la portada, digamos, de ese white paper, se titula La LAN moderna, reconsiderando el diseño de redes para la era moderna. Este white paper lo pueden encontrar o se lo pueden descargar en cualquiera de estas dos, o lo pueden solicitar a través de cualquiera de estos dos enlaces que tenemos aquí debajo de este logo de LAN moderna, tanto en inglés como en español. Por tanto, como base a esta conversación y más adelante, sobre todo aquellos de ustedes que más allá de lo que es el simple ofrecimiento de productos, tengan un interés general en el tema de diseño de redes, se lo recomiendo muy, muy consideradamente. Es un white paper de aproximadamente 7, 8 páginas, pero que vale la pena leer. Ese concepto de LAN moderna obviamente se opone a lo que sería obviamente un sistema o un diseño de LAN tradicional. Durante los primeros 15 años desde que aparecieron los primeros switches, que eran switches básicamente de datos, el planteamiento era un planteamiento muy, digamos, de dentro afuera. Es básicamente switches que se encargaban de la transmisión de datos. ¿Okay? En ese caso, básicamente lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 15 años es que ese planteamiento de dentro a fuera, donde la única preocupación antes era esa transmisión de datos, ha cambiado un poco el sentido, ¿no? En el sentido de que empezaron a aparecer una serie de switches PoE que venían a cubrir las necesidades de transmisión no solamente de datos puramente, sino toda una serie de dispositivos adicionales. Ahí pueden ser las cámaras IP, telefonía, iluminación, televisión IP, etcétera, toda una serie de nuevos dispositivos IP. Ese diseño tradicional para lo que es el IoT empezó a presentar una serie de desafíos a ustedes como usuarios finales o como clientes. Básicamente una serie de mayores costos y una complejidad mucho más grande en la red a medida que se iban introduciendo esos nuevos dispositivos. Obviamente un aumento grande en todo lo que son riesgos de seguridad cibernética, grandes preocupaciones en lo que es la calidad de servicio, sobre todo teniendo en cuenta los requerimientos de anchos de banda y de PoE de muchos de esos dispositivos. Implicaba una serie de ciclos de instalación, de implementación mucho más largos. Implicaba también a la hora, sobre todo, de hacer una migración de sistemas analógicos a IP de una importante disrupción o interrupción en el negocio habitual de cada una de esas empresas. Empezó a implicar también una serie de cuestiones de confianza o confiabilidad en la red, en fin, una serie de demandas de personal, costos de soporte posteriores a la instalación mucho más grandes y realmente un cuestionamiento de cuál era el retorno de la inversión real. ¿Okay? Ahí es donde este white paper, este documento de Frost & Sullivan empezó a cuestionar todos esos planteamientos de LAN tradicional y de alguna manera ayudó a cambiar la conversación para obtener
muchos mejores resultados. Entonces, como ven aquí, básicamente, este planteamiento del LAN tradicional, donde todo estaba de alguna manera basado en lo que es los switches, el potencial de los switches de cara afuera, de cara a los dispositivos, empezó a cambiar ese sentido, de alguna manera, en lugar de dentro afuera, de fuera adentro. Ese concepto de LAN moderna, de alguna manera, lo que estipula como uno de sus principales principios es que tenemos que considerar el Internet de las cosas o centrarnos en el Internet de las cosas de afuera hacia adentro. Es decir, ese principio primero habla de que en ese IoT, Internet of Things, Internet de las cosas, tenemos que comenzar con las cosas. Esas cosas son los dispositivos IP que necesitamos conectar. Básicamente necesitamos saber cuáles son esas necesidades de esos dispositivos para hacer un diseño mucho más efectivo de esa red. Hay que utilizar también innovaciones avanzadas para aprovechar esas infraestructuras existentes. Por ejemplo, si sabemos que en ese diseño de la red los dispositivos se encuentran a distancias que superan ese estándar de los 100 metros. Tenemos cámaras, por ejemplo, a 500 metros, teléfonos a 300 metros. Y sabemos que existe un equipo innovador que permite extender esas distancias punto a punto sin necesidad de colocar ningún cuarto IDF, sin necesidad de colocar ningún tipo de equipo intermedio. Ese primer principio de la LAN moderna dice que hay que aprovechar esa innovación. Igualmente, si nos encontramos en un caso donde estamos en la necesidad de migrar un sistema ya existente, un sistema analógico, digital, a IP. Y sabemos que ya existe una determinada infraestructura y sabemos que existen equipos innovadores que permiten aprovechar esa infraestructura. Ese principio de la LAN moderna número 2 dice que vamos a aprovechar esa infraestructura y evitar muchos de esos problemas que la migración a IP supone. Eso aplica, pues, por ejemplo, en caso de cámaras de seguridad y verán cuando les hable al final de alguna serie de casos de éxito cómo muchos usuarios finales lograron superar esos problemas que se les estaban presentando al aprovechar la infraestructura existente. Otro principio también de la LAN moderna habla de una serie de prácticas responsables con el medio ambiente. Estamos en un mundo donde estas preocupaciones por el cambio climático, por el cuidado del medio ambiente es cada vez más importante. Las empresas de cierto tamaño, muchas de ellas ya incluyen como principio la adhesión a protocolos de prácticas ambientales, medioambientales responsables. En este caso, en BT Fiberix está adherido a un protocolo que se llama IoTG. IoTG básicamente es IoT elevado a la G es de green, verde, es básicamente un protocolo que pueden encontrar en ese enlace, en esa página de enlace, donde de alguna manera se evalúa a las empresas en sus prácticas medioambientales. Y en el caso pues, de NBT Fiberix, obviamente nuestras soluciones al permitir reutilizar infraestructuras existentes permiten, por ejemplo, evitar que toneladas de cable existente acaben en el vertedero, al permitir un mejor aprovechamiento de los puertos PoE desde un único punto en lugar de diversos switches en puntos intermedios, permite también
una energía, un ahorro energético al aprovechar mucho mejor esos puntos de envío de PoE. Entonces, básicamente, los beneficios principales que va a permitir esa aplicación de conceptos de la LAN moderna es una serie de ahorro en costos para ustedes y sus clientes y un mucho mejor retorno de la inversión. Va a incrementar también de gran manera la seguridad cibernética de la red, va a permitir una instalación con una mucha mayor simplicidad y sobre todo va a eliminar grandes interrupciones. Repito, ahora cuando hable de los casos de éxito lo verán mucho más claro, como una migración donde se elimina esa necesidad de recablear, elimina básicamente un 80% en tiempos de interrupción de la red. Entonces, como les comentaba, este es un concepto realmente muy interesante. Podríamos estar toda la mañana hablando de este, pero obviamente no tenemos tiempo. Yo les emplazo a todos aquellos que tengan esa curiosidad a descargarse el white paper y leerlo para darles esa nueva perspectiva, ayudarles un poco, como decía el título de uno de los slides antes, a cambiar esa conversación para tener muchos mejores resultados. Entonces, ya entrando directamente a la presentación de lo que son las soluciones Chariot. Chariot, como ven aquí, es, digamos, el nombre que engloba estas soluciones. Son básicamente 3 familias de soluciones que les voy a hablar. La que tienen aquí a la izquierda es la familia de switches y extensores Flex. Esta es una solución con switches administrables, capa 2 de 24 puertos, switches no administrables de 8 puertos o extensores individuales o de 4 puertos que por cable categoría 5 o categoría 6 le permite entregar internet rápido y PoE++ hasta 50 vatios por puerto a 600 metros de distancia punto a punto. Por tanto, sin ningún tipo de inyector o equipo intermedio. Estamos transmitiendo 100 megabits full duplex por puerto. Y repito, esto es una instalación que funciona con 2 o 4 pares. Aquí esto es incorrecto, poner 2 o 4 hilos, son realmente 2 o 4 pares. La solución que ven en el medio, la de Switches Clear, es una solución que, además de extender la distancia, igual que el Switch Flex, hasta 600 metros, lo que les permite a ustedes y a sus usuarios es reaprovechar infraestructuras de cableado coaxial ya existente. Por tanto, usuarios que ya tienen una instalación de cámaras de seguridad analógica en cable coaxial pueden hacer esa migración sin tener que tocar un solo milímetro de cableado. Igualmente tenemos una versión de switches administrables de 24 puertos, un switch no administrable de 10 puertos y una serie de extensores individuales. Y le estamos proveyendo, repito, 600 metros de distancia, 100 megabits full duplex por puerto y 30 vatios de PoE por puerto. Y por último, la familia Polre. Polre, básicamente significa Power over Long Reach Ethernet, que es una solución que en este caso lo que estamos es reaprovechando infraestructuras de 2 hilos existentes. Esta es una aplicación que originalmente pues, Firebridge empezó a aplicar en sistemas de telefonía. Por eso ven, no sé cuántos de ustedes, además de, digamos, soluciones de seguridad, prestan a sus clientes soluciones de voz IP, de telefonía IP. Por eso ven que el conector es un conector Amphenol. Ahora les mostraré más adelante cómo se utiliza, pero lo que permite igualmente es esos usuarios que tienen un TDM analógico
o IP perdón, analógico o digital, migrar a IP reaprovechando esa infraestructura de 2 hilos. Esta es una solución que se puede utilizar también en temas de seguridad. Por ejemplo, tenemos casos de éxito de usuarios que tenían igualmente cámaras analógicas en un solo par a través de balones, algunos de ellos de nuestros balones, y a la hora de migrar IP, en lugar de tener que recablear, pueden aprovechar esa infraestructura de 2 hilos. En este caso, por el medio de transmisión, las limitaciones son un poco mayores que el switch flex y el switch clear. En este caso, en lugar de 600 metros, extendemos la distancia punto a punto hasta 365 metros. En lugar de esos 100 megabits full duplex, permitimos la transmisión de hasta 10 megabits full duplex por puerto y la potencia en este caso es de 15 vatios de PoE por puerto. Esta es una solución que para soluciones de telefonía es más que suficiente, es 100 veces más el requerimiento tanto de ancho de banda como de potencia. Como les comentaba, se puede utilizar en soluciones de seguridad siempre y cuando que sean cámaras fijas. Esto no valdría, por ejemplo, para cámaras PTZ, sino cámaras donde el consumo tanto de ancho de banda como de potencia no es demasiado elevado. Ahora entraremos a hablar un poquito más en profundidad de cada uno de las soluciones. La gama Clear, como ven aquí, se compone de un switch administrable, capa 2 de 24 puertos, switch no administrable de 10 puertos, el EasyLink, que es el adaptador que se coloca en el extremo del dispositivo IP, o el F4, que es un dispositivo también de transmisión, pero en este caso de 4 puertos. Los switches se componen, repito, son switches administrables capa 2 de 24 puertos descendentes con puerto de administración y consola. Cada uno de los switches tiene 2 puertos giga ascendentes de cobre y 2 de fibra y una energía líder en el mercado. Las fuentes de alimentación bajo el concepto de PowerWise engloba una fuente que puede proveer estándar 500 o 1000 vatios si alguno de ustedes se conecta desde, por ejemplo, Argentina, Chile, países del Cono Sur, donde funcionan a 220, en ese caso el switch estándar puede proveer 1000 vatios de potencia. En el resto proveemos 500 vatios de potencia en general. Esto es el switch estándar. Si en algunos de sus proyectos requieren de mayor potencia, este switch se provee también, se puede proveer con una fuente de 1000 vatios. Es una fuente intercambiable en caliente, ahora les mostraré. Funciona directamente con corriente continua, corriente alterna, se puede compartir la energía y la energía es administrable a través del interfaz GUI. Ven en este caso con un cable que se vende como accesorio, que pueden es interconectar en cadena, digamos, hasta 4 de esos switches para balanceo de carga y para permitir actuar como fuente redundante, es decir, cualquiera de uno de esos switches, la fuente presenta una falla, el resto de switches actuarán como fuente de respaldo. ¿Okay? Y como ven en esta diapositiva de abajo, es intercambiable en caliente. Eso significa que cualquier problema con la fuente se saca, se coloca una fuente nueva y no es necesario, digamos, reemplazar todo el switch. Entonces, básicamente en un diagrama bastante simple le mostramos cómo se produce esa migración. Ahí donde el usuario tiene su sistema de cámaras analógicas con cable coaxial existente llegando a un DVR, en 3 simples pasos vamos a permitir esa migración a IP. Básicamente lo que van a hacer, obviamente, van a cambiar su DVR por un grabador de red, un NVR,
en ese punto van a instalar, van a configurar nuestro switch Clear y lo van a conectar a ese nuevo NBR, lo van a probar localmente. Esos conectores BNC, esos cables coaxiales que estaban llegando al DVR de una forma muy simple, los desconectan del DVR y se conectan directamente a las bocas de nuestro switch. En el otro extremo, repito, sin alterar un solo milímetro de ese cable coaxial existente, simplemente lo que van a hacer es desconectar ese cable coaxial, ese BNC de la cámara analógica, lo van a conectar a nuestro adaptador EasyLink, de ahí van a saltar con un pequeño patchcore a su cámara IP o su nuevo dispositivo IP y ya está hecha esa migración. Repito, en un tiempo récord y sin tener que alterar para nada esa infraestructura de cable coaxial existente. Aquí ven un diagrama un poco de lo que sería la aplicación y repito, las posibilidades que tienen en su caso son o bien utilizar lo que se llama el EasyLink, que es un adaptador individual, o utilizar el EC4, el EC4. El EC4 es básicamente un transmisor que permite utilizar un solo cable coaxial para enviar hasta 4 cámaras o 4 dispositivos IP. De hecho, esta mañana estaba hablando con un cliente en Argentina donde comentaba que tenía un cliente que quería migrar, eran como unas 19 cámaras analógicas en coaxial a IP y quería colocar varias cámaras IP nuevas en lugares donde antes no existía, digamos, cobertura. En ese caso, lo que pueden hacer es para esas cámaras nuevas, en lugar de tirar un cable UTP hasta el punto del NBR, lo que pueden hacer es consolidar, traer esas cámaras nuevas al punto donde ya existe una cámara IP con cable coaxial y añadir otras 3 cámaras y utilizar ese único cable coaxial existente para enviar hasta 4 dispositivos IP. ¿Okay? La alimentación, repito, estos son switch PoE, en este caso estamos entregando hasta 30 vatios de PoE, normalmente se va a hacer directamente desde el centro de control, desde el switch Clear. Existe la posibilidad en aquellos casos de por alto consumo de la cámara o por la caída lógica de tensión unido a la distancia, si esos 30 vatios que provee el switch Clear no son suficientes, existe opcionalmente, no es obligatorio, opcionalmente la posibilidad de proveer esa energía localmente con una fuente local adicional a través del dispositivo de transmisión. El switch EC10 tiene exactamente las mismas prestaciones del Clear 24 en cuanto a distancia, potencia, etcétera. La única diferencia es que es un switch de 10 puertos y en este caso es no administrable. Pero aparte de eso, repito, tiene las mismas prestaciones. Es igualmente alimentable directamente desde el switch o a través de una fuente opcional. Este diagrama para mí es uno de los más importantes de esta presentación. En muchos casos, hablando con equipos, digamos, de seguridad, equipos el equipo que mantiene la seguridad en esa empresa, o hablando a veces con el equipo IT que mantiene la red principal. En los casos de migración a IP, uno de los factores de disrupción o de los factores que más afectan es cómo afectaría ese nuevo sistema de seguridad con cámaras IP, que son dispositivos que consumen una potencia y en muchos casos unos anchos de banda muy grandes, cómo afecta a esa red principal. La ventaja de utilizar nuestro sistema es, de alguna manera, lo que permitimos es extender sus redes, o lo que es lo mismo, crear una red paralela.
Esos dispositivos IP, tanto de seguridad como de telefonía, realmente afecta mucho más a la seguridad, repito, por temas de anchos de banda, lo que permite es que ese equipo de seguridad, de alguna manera, siga siendo el equipo que está manejando su propio sistema de seguridad. El equipo IT puede tener acceso a ese sistema de seguridad, pero simplemente a través de un cortafuegos, de un firewall, vamos a impedir el camino contrario, vamos a impedir que ese equipo de seguridad tenga ningún tipo de acceso a la red principal. Por lo tanto, ese equipo de seguridad va a mantener el control de esa red de protección, de esa red de seguridad, y esa red de seguridad no va a afectar ni en anchos de banda, ni en ningún tipo de conexión, ningún tipo de riesgo de intrusión en la red principal. Eso es algo que, repito, permite extender la red, permite a los equipos de seguridad mantener el control de esa red de protección y, a su vez, evita ningún tipo de intromisión en la red principal. Eso es algo que realmente los equipos de TI de las empresas aprecian en gran manera. ¿Okay? Les he hablado de switches administrables, no administrables, en aquellos casos donde requieran únicamente extender un punto, 2, 3 puntos. Tenemos una serie de kits también individuales, están provistos se proveen de un equipo base y un equipo EasyLink Plus, colocados cada uno de ellos a ambos extremos. Permite hacer esa extensión de punto a punto. De hecho, les hablaba de 600 metros. 600 metros es el estándar a 100 megabits full duplex. Si en alguna de sus instalaciones requirieran una distancia superior, realmente cambiando la transmisión de 100 a 10 megabits full duplex, podemos extender esa distancia hasta prácticamente el doble, hasta 1200 metros. Estos equipos se pueden instalar o bien directamente a un switch PoE estándar y proveer el PoE a través de switches de ese switch PoE estándar, o pueden utilizar alternativamente y opcionalmente una alimentación local a través de cualquiera de los dos dispositivos, o bien el dispositivo base o el dispositivo que está junto al punto final de IP. Igualmente, existe un kit de 4 puertos. De hecho, este equipo se puede adquirir, repito, en forma de kit. En una caja ya viene el equipo base, el equipo individual o el equipo de 4 puertos, y viene con una fuente de alimentación. En este caso es exactamente el mismo concepto, pero utilizando el transmisor de 4 puertos que les hablaba antes, que, repito, les permite enviar hasta 4 dispositivos IP a través de un solo cable. Esta es una gráfica donde se muestra un poco la distancia máxima que pueden alcanzar, teniendo en cuenta, obviamente, la caída de tensión. ¿Okay? Obviamente estamos en el switch, estamos empezando con 30 vatios, obviamente dependiendo del tipo de cable vamos a experimentar una cierta caída. Aquí ven, por ejemplo, un RG59, que tal vez es el cable coaxial más común. Podemos proveer prácticamente unos 15, 17 vatios hasta 1700 pies, que son más de 500 metros. Con un RG6 o RG11 podemos proveer hasta 15 vatios a esa distancia que les hablaba de 600 metros. ¿Okay? Seguro que muchos de ustedes a la hora de trabajar en sistemas de seguridad trabajan obviamente con varios o en algunos casos con algún socio fabricante de preferencia. Les comunico que nosotros como fábrica tenemos alianzas tecnológicas
con los principales fabricantes de cámaras de seguridad. En primer lugar, somos compatibles con todos ellos. ¿Okay? Compatibilidad es un sistema completamente transparente, es compatible con cualquiera de ellos. Con varios de ellos tenemos además una alianza tecnológica bastante especial. De hecho, no se lo voy a mostrar en este caso, pero disponemos, y si alguno de ustedes trabaja con alguna de estas, me lo haga saber, tenemos unos landing pages, unas páginas, digamos, de inicio específicas para varios de estos fabricantes, como Axis, como Hanwha, como Bosch, por ejemplo, y muchos, o la mayoría de los casos de éxito que tenemos son con varios de esos socios. Por tanto, repito, si algunos de esos fabricantes son los que ustedes trabajan habitualmente, hablemos y hagamos una alianza con esos fabricantes para ofrecerles una solución conjunta. Ahora pasamos al segundo switch en la familia, es el switch Polar o POLRE, Power over Long Reach Ethernet. Este está compuesto de switches administrables de 24-48 puertos, switch no administrable de 8 puertos y el Firelink, que es el adaptador que va en el extremo del dispositivo. Igual que el anterior, igual que el switch Clear, tenemos una serie de puertos downlink, puertos de administración y consola, 2 puertos giga ascendentes de cobre y 2 de fibra y exactamente las mismas prestaciones. Este diagrama, repito, está basado en lo que es una migración de sistema de telefonía, pero, repito, puede aplicar también a cualquier otro dispositivo IP. Aquí en la parte superior ven una central digital existente y estamos a través de sus multipares, a través de esos cables de conexión y sus bloques, a través de la placa de pared, llegando a lo que hoy en día sería una instalación de teléfonos digitales. Bien, en 3 simples pasos, como les hablaba antes, lo que vamos a hacer es permitir esa migración rápida sin alterar un solo milímetro de esa infraestructura de cableado. Este conector Amphenol, que estaba conectado al TDM analógico digital existente, lo desconectamos y lo conectamos directamente a nuestro switch POLRE, que previamente ha estado instalado en el rack, apilado y configurado, y conectado al nuevo PBXIP. Por tanto, desconectamos el Amphenol y lo conectamos. Toda esta infraestructura de cableado que existe es exactamente la misma que vamos a seguir utilizando. No vamos a alterar ni un solo milímetro. Simplemente, donde existe ese teléfono digital, ese cable de 2 hilos, ese cable RJ11 con un conector RJ11, lo vamos a desconectar del teléfono existente. Y en nuestro Firelink, en el adaptador, en uno de los extremos, vamos a conectar ese RJ11 y en el otro extremo tiene una salida RJ45 donde vamos a colocar un pequeño patch core que va a conectar directamente con su nuevo teléfono IP. Por tanto, como se dan cuenta, es una migración realmente simple y realmente rapidísima. No hemos tocado ni un solo milímetro de la infraestructura existente. Hemos permitido esa migración ahorrando un 80% de tiempo de migración, además de costos, al no tener que alterar esa infraestructura. ¿Okay? Aquí ven un poquito el diagrama, es exactamente lo mismo que les mostraba en el tema del cable coaxial. Repito, en este caso son 10 megabits full duplex y 365 metros punto a punto. ¿Okay? Igualmente tenemos una versión no administrable de 8 puertos. En tema de telefonía, igual que en seguridad, trabajamos o estamos homologados, somos compatibles con todas las principales marcas de fabricantes. Tenemos una alianza, en este caso, bastante especial con 3 de ellos. Por tanto, si alguno de ustedes es socio de Avaya, Cisco o Mitel, hablemos después de esta presentación. También tenemos una
páginas de inicio específicas para Avaya, para Cisco, para Mitel. Y de hecho, la alianza con estas tres marcas llega hasta el punto de que en el caso de Mitel, por ejemplo, ellos hacen un OEM de nuestro switch. Si van a Mitel y buscan Streamline, verán que es un switch idéntico al nuestro, es básicamente nuestro switch con su marca. Y en el caso de Avaya y de Cisco somos parte, en el caso de Avaya, por ejemplo, del DevConnect y parte de su SPP, igualmente en el caso de Cisco, somos parte de su programa o de su ecosistema, hasta el punto que ustedes pueden adquirir esta solución o bien directamente con nuestro número de parte o bien directamente de Avaya con número de parte específico. ¿Okay? Y por último, el Switch Flex. El Switch Flex es un switch en apariencia, ven las bocas RJ45, es un switch en apariencia similar o idéntico a lo que sería un switch tradicional, con las diferencias que les voy a hablar. Hay una versión de 24 puertos administrables, switch de 8 puertos no administrables y una serie de kits extensores. Exactamente las mismas prestaciones que los dos switches anteriores, sus bocas descendentes, sus puertos ascendentes y exactamente igual al tema de potencia. Tenemos un switch no administrable, también de 8 puertos. Entonces, básicamente nuestro switch, si ustedes tienen cualquier dispositivo o una mezcla de dispositivos de larga y corta distancia, pueden combinarlos los dos en el mismo switch. Si es una cámara, por ejemplo, a una distancia inferior al estándar de 100 metros, pueden conectarlo directamente al switch. Si la distancia supera los 100 metros, es cuando van a requerir el adaptador en el extremo de la cámara. Ese adaptador puede ser el Flex Link, cuando requieren una potencia superior hasta 50 vatios. Si el requerimiento de potencia no es tan grande, pueden utilizar el adaptador Flex-C. Exactamente lo mismo con el switch Flex 8. Mismas prestaciones de distancia de potencia, la única diferencia es que es un switch no administrable. Pueden utilizar también en el extremo de las cámaras un dispositivo, igual que en el caso de cable coaxial, hay un Flex 4, que es un dispositivo de 4 puertos que permite enviar hasta 4 cámaras o 4 dispositivos diferentes directamente a nuestro switch Flex. ¿Okay? Tenemos también para aquellos casos donde solamente sea 1, 2 o 3 puntos, lo que quieran extender, obviamente no van a adquirir un switch de 24 puertos, pueden ir directamente a un kit, donde en ese mismo kit, repito, viene en una caja el Flex Base, el Flex Link y una fuente. En este caso, igual que les hablaba con el equipo de coaxial, pueden o bien utilizar un switch PoE estándar y enviar el PoE directamente desde el switch para alimentar los dispositivos y alimentar la cámara, o utilizar una fuente de alimentación local que puede ir tanto al extremo del Flex Base o del Flex Link. ¿Okay? E igualmente pueden utilizar un kit de 4 puertos, 4 dispositivos, un Flex 4, un Flex Base, 4 dispositivos, alimentación desde el switch PoE estándar o alimentación local opcional. ¿Okay? Un poquito lo mismo, aplica prácticamente a todos los dos switches. Este es el gráfico de distancias en cuanto al switch Flex. En este caso, repito, estamos entregando 50 vatios de PoE por puerto. Por tanto, si están utilizando 4 pares de categoría 5, categoría 6, esos 50 vatios a la distancia máxima, que son 600 metros, 2000 pies, aproximadamente unos 600 metros, mantiene hasta aproximadamente unos 26 vatios de PoE por puerto. ¿Okay? Entonces, una vez conocidas las soluciones, vemos cómo compara nuestras soluciones frente a otras soluciones de largo alcance. Frente a la fibra, obviamente la fibra es una solución óptima que permite unas distancias muy largas, una gran velocidad de transmisión, una gran calidad, es muy fiable. Pero la fibra es un equipo, aunque
bajó su coste, aún todavía es más costoso, obviamente, que instalar un cable UTP. La instalación en sí, los equipos adicionales que se requieren todavía son bastante costosos, requiere una especialización mucho mayor de los técnicos que instalan. Y repito, estamos enviando en este caso por la fibra solamente datos, no PoE. Recuerden que nuestra solución provee a esa larga distancia no solamente datos, sino PoE. Pasa un poquito lo mismo con soluciones inalámbricas. Permite unas distancias muy grandes, evita necesidad de recablear, es movible, pero tiene como problemas o desventajas también, pues muchas veces la dependencia de la inestabilidad de los enlaces debido al clima, la necesidad de tener una línea de vista, que a veces es complicado, e igual que la fibra solamente estamos enviando datos y no PoE. Y básicamente lo que estamos evitando a 600 hasta 600 metros es tener que, o estamos permitiendo tener que eliminar toda una serie de cuartos IDF intermedios con todo eso, lo que ello implica de equipos adicionales, espacio de cuarto de IDF, equipos de alimentación, de backup, equipos de refrigeración en esos cuartos IDF, etcétera, etcétera. Además de estamos eliminando todo esos puntos de falla o de latencia potencial. ¿Okay? Muy rápido, sin entrar en muchos detalles, las versiones administrables, repito, son switches capa 2 con un interfaz GUI realmente intuitivo, muy fácil de utilizar, que les da toda una serie de detalles de puertos, información de energía, tiempo de actividad. Manualmente pueden entrar la descripción del puerto, pueden resetear o bien universalmente o bien individualmente cada uno de los puertos y los dispositivos conectados. Les da toda la información de los paquetes, si es multicast, unicast, una cuenta de errores, qué tipo de paquete, el ancho de banda que está utilizando cada uno de los puertos. Bloqueo de puertos. Esta me voy a tener un poquito, es una prestación muy interesante desde el punto de vista de la seguridad cibernética. El bloqueo de puertos lo que les permite es, no sé si lo ven ahí, ese icono, es un candado. Lo que les permite a sus usuarios es, bloqueando un puerto, básicamente restringen el acceso a cualquier otro dispositivo que no sea el que está en estos momentos conectados y ligado a una dirección MAC específica. Por tanto, una vez bloqueado el puerto, nadie va a poder desconectar, por ejemplo, esa cámara con esa dirección MAC e intentar conectar cualquier otro dispositivo. ¿Okay? No voy a entrar en muchos detalles, pueden hacer VLANs y realmente pueden hacer todas las funciones que les presta un switch capa 2. Es muy importante a la hora de evaluar nuestra solución frente a cualquier otra solución, digamos, similar que les ofrece equipos de extensión. Piensen que nuestra solución es única en el mercado. Somos los únicos que ofrecemos esa solución de extensión y un switch administrable capa 2 en el mismo equipo. Cualquier otra solución que vayan a encontrar es una solución puramente de extensión a la que van a necesitar añadir un switch. En nuestro caso no es necesario. Nuestro equipo ya es un switch administrable. Bueno, en esta última parte me voy a detener un poquito en hablarles de casos de éxito. Muchas veces la forma más clara de comprender la aplicación de nuestros equipos es con casos de éxito. Muchos de estos casos de éxito están disponibles en la web de NBT, en nuestra página de YouTube. En muchos de esos casos les comento que por temas de permisos no nos está permitido, digamos, nombrar el usuario final. En este webinar, puesto que yo lo considero una conversación privada, más o menos, aunque realmente tenemos en este caso casi 150 asistentes a este webinar, pero lo voy a considerar una conversación privada, entonces yo les voy a dar los nombres para que lo conozcan. Entonces son varios de los casos de éxito. Van a ver que estos casos de éxito, muchos se dividen en diferentes verticales y casos de éxito que afectan tanto sistemas de seguridad como de telefonía. Este primero es un caso
de éxito en México con el SAT. El SAT es el organismo de gobierno en México que fiscaliza todo lo que son temas de aduanas, impuestos aduanales. El SAT hace 2 años necesitaba migrar 10.000 cámaras analógicas en cable coaxial a IP. Si hubieran tenido que recablear esas 10.000 cámaras en casi 300 puntos aduanales diferentes, solamente el recableo hubiera tardado prácticamente 3 años. Gracias a nuestra solución y gracias a poder reutilizar ese cable coaxial, ahorraron varios millones de pesos y permitieron también reducir esa migración a prácticamente 4 meses. ¿Okay? Este caso de éxito, de hecho, está disponible hay un vídeo, en ese vídeo no se nombra quién es el usuario final. Esto fue todo hecho con cámaras Hanwha y con cámaras Panasonic, pero si van a nuestra página de YouTube van a ver el caso de éxito de este vídeo. ¿Okay? Gobierno. Estos sí que son casos de éxito donde no nos permiten nombrar el usuario final, pero en tema de telefonía, por ejemplo, nosotros hemos permitido la migración a telefonía IP en la Casa Blanca, en la NASA, en el FBI, Departamento de Justicia en Estados Unidos y el Departamento de Vivienda en Estados Unidos. Todo con nuestra solución de migración de telefonía. Bancos, hemos hecho multitud de bancos. Tal vez uno de los más significativos en nuestro territorio es el Banco de la República en Colombia, donde con cámaras Axis permitimos, es un proyecto de hecho en fases, están todavía por la mitad, pero una vez completado, se van a completar hasta 3.000 cámaras analógicas en coaxial migradas a IP. Conversando con el banco, un factor fundamental fue no solamente el ahorro en costes, sino el tema que por temas de seguridad en el banco, la idea de tener trabajadores dentro del banco, abriendo paredes, techos, era un tema realmente prácticamente imposible. Obviamente durante las horas de operación del banco eso era completamente inaceptable y solamente tenían una ventanita de tiempo durante la noche donde eso podría haber ocurrido y con unas medidas de seguridad realmente importantes que además incrementaban obviamente los costes en gran manera. Al poder, repito, reutilizar en esas 3.000 cámaras en todas las sucursales del banco, ese cable coaxial les permitió reducir ese tiempo de migración, ahorrar costes y realmente no tener que hacer ningún tipo de obra en las sucursales bancarias. Retail. Tenemos multitud de casos de éxito. De hecho, justo esta semana hemos publicado un vídeo, está en inglés pero con subtítulos en español, de Megaplaza Jaén, en Perú. Es un centro comercial donde tenían exactamente el mismo problema. Tenían toda una serie de cámaras en cable coaxial. El tener que migrar a IP recableando hubiera supuesto en primer lugar un gran tiempo de migración, hubiera supuesto unos costes muy elevados y hubiera supuesto sobre todo una molestia muy grande para esos compradores, esos usuarios del mall. Al poder reutilizar ese cable coaxial, que además es un mall, es un centro comercial muy grande donde las distancias de ese cable existente en muchos casos superaba los 100 metros, llegaba a 200, 300 metros. Por tanto, reutilizando el cable pudieron reducir el tiempo, ahorrar costos, evitar ningún tipo de obra, por tanto ningún tipo de molestia para los clientes y en aquellos casos donde las cámaras presentaban distancias muy grandes, permitió también eliminar la necesidad de colocar ningún cuarto IDF, ningún cuarto intermedio. ¿Okay? Otro caso de éxito importante en cuanto a tamaño, no sé,
de ustedes alguna vez ha estado en España, el Corte Inglés es el minorista más importante históricamente, más grande de España. En este caso, creo que son aproximadamente un proyecto de unas 20.000 cámaras que van a migrar a IP, que en este caso es con cámaras Axis, y también reutilizando todo el cable coaxial. Y para ello, repito, el factor fundamental, incluso más allá del ahorro de costos, fue el evitar cualquier tipo de molestia a sus usuarios. Prisiones es uno de los, digamos, verticales donde también tenemos más éxito. ¿Por qué? No solamente por el ahorro de costes. Imagínense en tema de seguridad lo que supone que un operario entre en una prisión con todas las herramientas que normalmente acompañan. Eso implica unas medidas de seguridad enormes. Si hubiera que recablear, implica hacer obras, abrir paredes. Imagínense que eso obviamente en una prisión es algo difícil de concebir, y además implicaría pues largos tiempos donde esto estaría ocurriendo. Al permitir ese reaprovechamiento del cable coaxial, repito, elimina cualquier necesidad de obra, otra que cambiar las cámaras y cambiar los equipos en el centro de control, y permite grandes ahorros de costos y un gran ahorro en tiempos. Algunos ejemplos en nuestro territorio, por ejemplo, el INPE en Perú ha hecho varias de esas migraciones en prisiones. En Inglaterra tenemos un sistema de prisiones en Escocia donde hay aproximadamente 20.000 cámaras migradas a IP con nuestro sistema. En transporte tenemos varias instalaciones, por ejemplo, en metros. Este específicamente, por ejemplo, es el Metro de Santiago, en Chile, donde en su proyecto de varias fases, en aproximadamente 200, creo que somos 200 talleres de varias de sus estaciones, tenían la necesidad de colocar cámaras a distancias de 300, 400 metros. En este caso, puesto que el número de cámaras no era muy grande, lo que están utilizando están utilizando los kits extensores individuales o de 4 puertos para un total de 800 cámaras. Hay un caso de éxito que de hecho justo publicamos la semana pasada, y de hecho lo utilizamos ayer. Pues si alguno de ustedes ya está en mi base de datos, posiblemente recibió un correo de parte de nuestra compañía. Es un caso también en el metro de Hong Kong. En ese caso fue con Clear y aprovechando el cable coaxial. Está bastante interesante. Puertos. Otro caso de éxito reciente también es el del puerto de Alejandría en Egipto. Está recién publicado, está también en español, se lo recomiendo en nuestros casos de éxito. En este caso fue también reaprovechando cable coaxial. Obviamente estamos hablando en un puerto donde las distancias son realmente grandes. Esos cables coaxiales que ya estaban instalados en muchos casos superaban esos 100 metros de largo, 100, 200, 300 metros. Imagínense en un puerto con esas distancias largas y donde mucho del espacio es espacio abierto, recablear y encontrar un punto intermedio donde colocar un equipo de repetición, un equipo para proveer energía, era realmente difícil, realmente complicado. Por tanto, reutilizando ese cable a distancias de 300, 400 metros, les permitió esa migración realmente rápida. Aeropuertos, multitud de aeropuertos. Tenemos varios en Centroamérica. Este caso específico, para que vean que no solamente todo o no todos son cámaras o teléfonos. Hay un caso bastante interesante en el aeropuerto de Kansai, en Japón, donde en este caso el dispositivo IP que el cliente estaba colocando son sensores de seguimiento de personas. Sensores, aproximadamente unos 300 en todo el aeropuerto, que estaban a distancias también de 200, 300 metros. Al utilizar nuestra solución Flex, lo que les permitió es conexiones punto a punto a 300 metros sin necesidad de colocar ningún tipo de dispositivo intermedio.
¿Okay? Educación. Distrito Escolar de Filadelfia. 30.000 teléfonos migrados a IP, en este caso es una solución con Avaya, en todas las escuelas del distrito de Filadelfia. Repito, 30.000 puntos finales. Tenemos una serie de casos de éxito en todos Estados Unidos y Canadá, sobre todo de docenas y docenas de distritos escolares donde están utilizando nuestra solución Polre para la migración a telefonía IP en esas escuelas. Universidades es uno de los verticales donde también tenemos más casos de éxito. Michigan State, por ejemplo, es un caso de éxito publicado, en este caso es con Avaya, fueron aproximadamente 4.000 puntos. Yo les recomiendo mucho de todos estos, son varios casos de éxito, el de New Mexico State University. Ese está hecho con sistema Cisco y de hecho disponemos de 3 vídeos en nuestro canal YouTube de caso de éxito. Están los 3 doblados al español y está súper interesante. Piensen que en universidades se dan todos los factores que les hablaba antes. Los campus universitarios suelen ser campus muy grandes, de distancias muy extendidas. Entonces, si tienen un sistema analógico, sea en cámaras o en teléfonos existente, migrarlo supondría recablear distancias muy largas. Supondría realmente tener que colocar toda una serie de equipos intermedios a lo largo del campus. Estamos hablando también de las grandes molestias que eso supondría una migración recableando al cuerpo de, digamos, de trabajadores, de estudiantes, de profesores. Por tanto, si ustedes trabajan con campus universitarios, tenemos docenas y docenas de casos de éxito que le pueden realmente servir. Hospitalidad es otro de los verticales donde más éxito tenemos, tanto en seguridad como en telefonía. Somos estándar en varias de las cadenas más importantes como Hyatt y Marriott. Justo recién publicamos un caso de éxito la semana pasada en el Hotel Intercontinental en Cozumel, en México. Es un caso de éxito también donde la gran ventaja es un hotel realmente muy grande y fue posible hacer esa instalación IP con nuestro switch Flex, alcanzando distancias que superan en mucho de los 100 metros sin ningún tipo de equipo intermedio. Cruceros. De hecho, este del Royal Caribbean es un caso bastante interesante. Royal Caribbean, este fue con Cisco, migraron en 2 de sus buques 6.000 teléfonos en cada uno de ellos. Si hubieran tenido que hacer una migración recableando, hubieran tardado prácticamente 3 meses en cada uno de esos buques, con lo que eso supondría de tener el buque, digamos, parado en sus operaciones. Gracias al reaprovechamiento de la infraestructura existente, consiguieron hacer esa migración en menos de las 3 semanas que el buque estaba en el dique para mantenimiento. Por tanto, no afectó para nada, digamos, la operación normal del crucero. Hospitales también pueden encontrar docenas y docenas de casos de éxito y es también uno de los mercados verticales donde más aplicación tiene nuestra solución. Piensen ustedes en un hospital. Si tuvieran que recablear lo que eso supondría para la operación normal del hospital, lo que eso supondría en abrir paredes, techos en los pasillos, en las habitaciones, ruido, polvo, peligros de infección en los aparatos médicos, meses y meses de estas interrupciones en el hospital. Eso frente a la posibilidad de utilizar la infraestructura existente y hacer esa migración prácticamente en 3 o 4 días. Ya para terminar, muy rápido, estamos extendiendo bastante el tiempo. Simplemente hablarles un poquito de la garantía. Nuestros equipos tienen 1 año de garantía estándar con unas posibilidades de extender 1 año, 3 años, 5 años o de por vida.
tenemos un programa de protección a ustedes como canales. No voy a entrar mucho detalle, pero si a medida que vayamos realizando proyectos con ustedes, vamos a proponerles este programa ACE de aceleración, que implica en primer lugar una serie de descuentos por registro de proyectos y las posibilidades de adherirse a nuestro programa ACE, lo cual le va a permitir adquirir equipos de demo a un descuento muy grande y aprovechar un 30% de descuento en el primer proyecto. Este registro de proyectos es muy simple, se hace a través de nuestra página web, se tardan prácticamente 3 minutos y un poquito como finalización, para ofrecerles alguna serie de herramientas de soporte, pueden acudir a nuestra página web, bt5bridge.com. Ahí pueden, depende del país, seguramente les va a abrir en español, tienen la opción de español o inglés. La web en español está muy completa. Si ustedes entienden inglés, yo les recomendaría que abran la versión en inglés porque obviamente se actualiza mucho más a menudo y está bastante más completa, pero si no, la página en español también tiene prácticamente todo lo que precisan. ¿Okay? Esto ha sido una presentación bastante genérica. Para todos aquellos de ustedes que desde un punto de vista técnico les gustaría conocer más sobre los equipos, ofrecemos una certificación en línea. Pueden solicitarla directamente a través de nuestra página web o me la solicitan a mí directamente y yo les enviaré el enlace para esa certificación. Es una certificación en línea. Si la hicieran todo de corrido, se tardarían 2 horas, pero tienen 30 días para completarla. ¿Okay? Les hablaba del canal YouTube. Tenemos un canal donde tenemos varios vídeos bastante interesantes, donde pueden ver más sobre nuestra solución. Varios de ellos están o bien traducidos o bien con subtítulos en español. Y por último, LinkedIn. LinkedIn es una herramienta, es una red social donde hoy realmente yo la utilizo muchísimo, me parece fenomenal. Ahí pueden adherirse o bien a nuestra página corporativa o a mi página personal. Yo seguramente, si no estamos ya, los voy a buscar y les voy a pedir para adherirme, que me acepten en sus redes también, porque encuentro que es una manera extraordinaria de mantener el contacto con nuestros usuarios, de mantenerles al día de dónde vamos a estar. Nosotros tenemos un equipo de 4 personas, tenemos 2 personas en México, una persona en Colombia que maneja todo lo que es región andina y Centroamérica, y yo manejo directamente todo lo que es Cono Sur y Caribe. ¿Okay? Por tanto, repito, LinkedIn como forma de conocer nuestras actividades, nuestros últimos casos de éxito, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto por último es mi tarjeta de presentación. Repito, yo manejo unos territorios específicos. Si alguno de ustedes está en México, en región andina o Caribe, pónganse en contacto conmigo y yo les proveeré los contactos de las personas que tenemos específicamente en este país. ¿Okay? Creo que comentó Dubán que esta presentación se está grabando, por tanto van a tener acceso a ella. Si cualquiera de ustedes les gustaría disponer de la presentación en sí, del PowerPoint, sin ningún tipo de problema, me la solicitan por correo y yo les enviaré, básicamente se la enviaría por WeTransfer, ya que es una presentación bastante pesada. ¿Okay? Bueno, esto pone punto final a la presentación. Entonces, Dubán, creo que tenemos algunos minutos para responder algunas preguntas, no mucho. Para aquellos que quieran hacer las preguntas en privado, obviamente, o si no hay tiempo hoy, pues estoy a su disposición para contestarle más adelante esas preguntas. Muy bien, Antonio. Excelente presentación. Muchas gracias. Sí, tenemos ya algunas preguntas acá formuladas. Las personas también que quieran a partir de este momento hacer sus consultas, pues ahí en la pestaña de preguntas al lado derecho de su ventana
pueden formularlas. Vamos a tratar de evacuar las que podamos y como dice Antonio, entonces las que no podamos formular le pueden escribir directamente. Quizás Antonio puedes poner ahí el PowerPoint, la presentación donde tienes tus datos para que la gente te referencie ahí nuevamente. ¿Perdona? Sí. La diapositiva Sí. donde tienes tus datos ahí, Sí. mientras formulamos las preguntas. Exactamente. Bien, entonces Ayer, vamos a comenzar. Sí, una aclaración. Esta es la información corporativa. La compañía está basada en Canadá. Yo resido en California, en San José, California. Lo digo por tema de horarios. Si me llaman de Argentina o de Brasil, esperen un poquito, no me llamen demasiado temprano porque tenemos 4 o 5 horas de diferencia. Pero bueno, lo sepan. Que no te despierten. Muy bien, Antonio. Exacto. Vamos a comenzar entonces. La primera pregunta que tenemos es, ¿aporta puntos lead el uso de equipo NBT? Aporta puntos lead. No sé exactamente lo que quiere decir. Esa es la certificación, sí, la certificación LED, que es la No. de sostenibles. No. Uh-huh. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿el POE extendido y los datos a más de 100 metros están aprobados por las normas de cableado? Esto es básicamente estamos de hecho desarrollando un documento específico que lo explica. Nosotros en este caso estamos yendo más allá del paradigma de lo que es esas normas de cableado, porque básicamente estamos extendiendo esa distancia. Nuestros sistemas son equipos de extensión de datos y de PoE. Por tanto, repito, estamos sobrepasando ese paradigma. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué pruebas se deben hacer al cableado para asegurar el funcionamiento de cámaras IP sobre coaxial? Mira, realmente la mejor prueba del estado del cableado es tanto en coaxial como en 2 hilos para migración de telefonía. Si el sistema ahora mismo está funcionando con cámaras analógicas, eso significa que el cable está en buen estado. Por tanto, es la mejor prueba para ir directamente y utilizar ese cable que ya existe para hacer esa migración. Muy bien. Preguntan, ¿todos los puertos coaxiales soportan un S4? Es decir, con un switch de 10 puertos pudiera recibir hasta 40 cámaras. Bueno, esa es una buena pregunta. En teoría, sí. En la práctica hay que tener mucho cuidado con sobrecargar el sistema. Ten en cuenta que utilizar, y bueno, de hecho no lo mencioné antes, pero utilizar el equipo de 4 puertos supone la necesidad hay que dividir básicamente tanto lo que es potencia como ancho de banda. Por tanto, esos 100 megabits se dividen entre 4 y la potencia, esos 30 vatios, por ejemplo, en el de coaxial, o los 50 vatios en el caso del Flex 4, se dividen entre 4. En teoría, si los equipos son realmente de bajo consumo de ancho de banda y baja potencia, sí, no habría ningún problema. Obviamente hay que hacer los cálculos para no sobrecargar el sistema, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la potencia, por ejemplo, del S10, la fuente es una fuente de unos 195 vatios, teniendo en cuenta que la fuente de los switches administrables es de 500 o en este caso tal vez sería necesario ir a una fuente de 1000 vatios. Por lo tanto, hay que hacer los cálculos de cuál es el consumo total de ancho de banda, siempre y cuando esté dentro de los estándares. En teoría se puede hacer, pero obviamente hay que mirar caso por caso. Bien, otra pregunta es, ¿ese firewall viene incluido dentro del software? No, ese firewall es el fireware normal que está en esa instalación. Sí, nosotros no, lo único que proveemos son los equipos de transmisión. Todo lo demás, cámaras, grabadoras, firewalls, el software que le van a colocar ustedes a su dispositivo es el que ustedes elijan. El firewall es el fireware normal
que ustedes instalarían en ese proyecto específico. Bien. Si rebasa la distancia a 1200 metros y lo quieren por cable, ¿se coloca otro dispositivo? Se puede hacer, no es algo que nosotros digamos, recomendemos, pero en teoría se pueden colocar en serie equipos. Perfecto, por acá piden el enlace de la certificación, creo que te pueden escribir para que les envíes el enlace, ¿cierto? Sí, o si no, pueden ir directamente en la página web, no recuerdo exactamente dónde es, pero si van a la página web, en el menú de arriba les abre un enlace donde pone certificación, entonces ahí lo solicitan. De hecho, la certificación se puede hacer separadamente para cada una de las tres familias. Hay una para Flex, hay una para Clear y una para Polre. De hecho, hoy en día la de Flex y de Clear ya están en español. ¿Okay? La de Polre está todavía solamente en inglés. Próximamente va a estar en español. ¿Quiénes están a cargo de la representación en Argentina? Pregunta Santiago Vázquez. En Argentina tenemos básicamente representación, imagino que me habla de distribución. Ahí tenemos distribuidores como Anixter, como DACAS o como ISTC, que son, digamos, los tres principales en Argentina. Bien, preguntan, ¿tienen como opcional los flex base alimentarse localmente? Es decir, que no es recomendable que se alimenten por el mismo cable. Sí se puede, no es ni recomendable ni no recomendable. La opción, repito, si el equipo base, los kits con base, el Flex base y el Flex Link, se pueden conectar directamente a un switch point. Si el switch point provee suficiente energía, perfecto, no hace falta colocar la fuente. Únicamente si, por ejemplo, es un switch que no es PoE, o si el switch PoE no provee suficiente energía a esa distancia, es cuando opcionalmente, repito, es opcional, no es ni recomendable ni no recomendable, es simplemente opcional. Cuando el switch no les provee esa suficiente energía, colocar la fuente, y puede ser a través o bien del Flex base, que está junto, digamos, en este caso el switch PoE, o a través del Flex Link, que está junto al dispositivo IP. Bien, preguntan si tienen distribuidores en Perú. Sí tenemos. Esta pregunta de distribuidores tal vez sería mejor responderlas directamente en privado. Directamente, perfectamente. Sí. Bueno, entonces preguntan por acá en México, mi pregunta va relacionada a la compatibilidad con cámaras. ¿Movotix puede considerarse dentro de esta lista? Todos. De hecho, he repetido antes, esa lista, de hecho, Movotix podría estar en ese slide también. Hemos hecho proyectos con ellos. Esa lista era solamente listando algunos de ellos, pero nuestro equipo es completamente transparente. Por tanto, funciona con cualquier tipo de cámara. Muy bien. ¿Cómo se diferencia la dirección IP en el S4 y Flex 4 para conectar 4 dispositivos? Eso sería a través de su software de reconocimiento. Bueno, y tenemos por acá la última pregunta, Antonio. En todos los casos donde se instale un NB Flex 024, ¿es necesario agregar el adaptador Flex Link en el punto final? Es decir, en todos los casos en los que exceda los 1000 metros de distancia. No, que exceda los 100 metros. Perdón, sí, 100 metros de distancia. Sí. Si no excede la distancia, no es necesaria. Simplemente funciona como un switch normal. Siempre que exceda el estándar de 100 metros, sí, hay que colocar el adaptador FlexC o FlexLink. Y por acá nos llega otra pregunta. Para una cámara que se encuentra a una distancia de 340 metros, ¿se requiere el link para llegar hasta esta cámara o puede ser directo desde el switch FLX024?
es la misma, básicamente la misma pregunta que la anterior. Sí, se requiere el FlexLink. Ajá. Muy bien, Antonio, pues con esta pregunta cerramos la presentación. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por haber participado. Como lo mencionó Antonio, esta presentación ha sido grabada y les será enviado un enlace para que la tengan, la puedan compartir con sus contactos, puedan ver nuevamente. Cualquier otra pregunta que se les genere, pues ya tienen los datos de Antonio y les contestará con el mayor de los gustos. Antonio, muchas gracias por la presentación. Muy bien, gracias a ustedes y seguimos en contacto. Espero sus preguntas y seguir en contacto para proyectos futuros. Claro que sí, muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos en un próximo webinar acá en Ventas de Seguridad. Un feliz día.